La Tierra tiene muchas historias que contar. Una de las más importantes es la historia del ser humano. Acompáñame en este viaje al pasado. Acompáñame en este viaje en el tiempo. Acompáñame para conocer en este viaje a nuestros primeros antepasados. Para este viaje nos acompaña David. David es un profesor de Geografía y de Historia y trabaja en un instituto de Alicante. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Te presento a mis alumnos y a mis alumnas de cuarto. Buenos días, Rubén. Pues estoy encantado de estar contigo y con tus alumnos y tus alumnas para aprender un poquito más sobre la prehistoria. ¿Y qué tal? ¿Cómo llevas este confinamiento? Además de trabajar, ¿qué actividades estás realizando? Pues bueno, Rubén, desde que empezó el confinamiento, aparte de trabajar, claro, dedico mi tiempo pues a leer. También me gusta cocinar, hacer recetas. Ahora, desde que hemos empezado a poder salir un poquito, pues también me gustan los paseos. Y también me gusta jugar a juegos online con los compañeros. Pues además tenemos una curiosidad, que es cómo es que has acabado de profesor en un instituto. ¿Lo descubriste cuando eras pequeño o cuando eras mayor ya te gustaba la historia? ¿Cómo fue? Pues es una buena pregunta, Rubén. A ver, desde que era pequeño siempre me ha gustado la historia. Me ha gustado también la arqueología, las películas que están ambientadas en el cine histórico, los videojuegos que tienen también historias, y creo que siempre he tenido ese interés desde pequeño. Luego, a la idea de dedicarme a ser profesor, pues vino creo que después, porque cuando trabajé en Inglaterra en un museo, pues vi y me di cuenta de que me gustaba contar historias y que a la gente le gustaba. Y desde entonces pues decidí pues encaminar mi trabajo para ser profesor de historia y contar historias a mis alumnos. Pues bien, vamos a empezar. En primer lugar, vamos a ver el Paleolítico. El Paleolítico comienza con la aparición de los primeros seres humanos, pero ¿sabes cómo vivían en el Paleolítico? ¿Vivían en ciudades? ¿Vivían al aire libre o en cuevas? ¿O vivían en aldeas? Pues si estás pensando en que vivían al aire libre o en cuevas, estás en lo cierto. Además, el Paleolítico es la etapa más larga de la prehistoria. Eso es, Rubén, el Paleolítico es la etapa más larga de la historia. Y es tan larga porque en ella se produce lo que conocemos como la evolución del ser humano, desde que bajaron de los árboles hasta que nos convertimos en el ser humano actual. Hechos importantes que ocurrieron en esa etapa, por ejemplo, fueron el uso de herramientas, tanto de piedras como de hueso, y también el descubrimiento del fuego. Son inventos que mejoraron muchísimo la vida en aquella época, pero que se produjo muy poquito a poco. Por ejemplo, el fuego nos sirvió en ese momento para cocinar los alimentos, para dar luz, calor y alejar a los animales. Además, eran hombres y mujeres que se dedicaban a cazar y a recolectar, es decir, cazaban animales y recolectaban, buscaban en arbustos, en árboles, pues bayas, frutos y demás alimentos. Además eran nómadas, lo he dicho antes, son cazadores, ellos siguen los animales, por tanto se movían de un sitio a otro y solían vivir en cuevas. Además estaban organizados en clanes, es decir, son grupos, son pequeñas familias que todas ellas juntas forman clanes que no superarían el número de unos 20 o 30 personas. Y fue pasando mucho tiempo hasta llegar al Neolítico.
un gran descubrimiento dio lugar al Neolítico, que fue... ¿Cuál es uno de los grandes cambios del Neolítico? Que empezaron a hacer herramientas con metales, que comenzó la agricultura y la ganadería, o que descubrieron el fuego. Pues sí, comenzó la agricultura y la ganadería. Las herramientas con metales empezaron a hacerlas más tarde, en la edad de los metales, y el descubrimiento del fuego fue en la primera etapa que hemos visto, en la del Paleolítico. Eso es, la siguiente etapa después del Paleolítico fue el Neolítico. En esta etapa se produce una gran revolución, un gran cambio, porque por primera vez en la historia el ser humano es capaz de domesticar los cultivos y también a los animales. Empezó por el perro y luego con el tiempo fue añadiendo animales como la gallina, el cerdo, las ovejas y las cabras. En cuanto a la agricultura, pues sabemos que ellos cultivaban cereales, legumbres, que hoy en día tenemos nosotros también en nuestra dieta. La mayor parte de estas culturas se desarrollan cerca de ríos muy grandes, donde hay mucha agua, agua potable, agua dulce, con la cual pueden alimentar a mucha gente y al mismo tiempo regar los cultivos. Y la mayor parte de la población vive en aldeas. Es un gran cambio en esta época, porque de ser nómadas pasan a ser sedentarios, a vivir en aldeas y en torno a esos campos de cultivo. Y siguió pasando el tiempo, los años, hasta llegar a la edad de los metales, que es el último de los periodos en los que se divide la prehistoria. Pero, ¿cómo vivían en la edad de los metales? ¿Vivían en ciudades? ¿Vivían al aire libre o en cuevas? ¿O vivían en aldeas? Pues sí, en esta etapa ya hicieron pequeñas ciudades. Entonces, después del Neolítico, llega la edad de los metales. Eso es, Rubén, la edad de los metales. Es una etapa muy importante que ocurre justo después del Neolítico. ¿Por qué es importante? Porque en esa etapa el ser humano empieza a fabricar herramientas hechas con metales, con el cobre, el bronce y el hierro. Es una etapa muy importante porque ya hay más población y más gente viviendo, se cultiva mejor, se consigue más comida y nacen más niños, hay más personas en nuestro planeta. Y eso les obliga a vivir en ciudades rodeadas de murallas. También surgen los conflictos y las guerras en este momento. Además, se producen dos inventos muy importantes: el carro con la rueda y el barco con la vela. Como sabéis, son dos medios de transporte que van a cambiar las distancias y la relación entre las personas. Las ideas, el dinero, el comercio, los productos van a viajar mucho más rápido. Antes se hacía a pie, ahora con carros por tierra y con barcos en los ríos y en los mares. Bien, pues ahora vamos a hacer este repaso sobre el Paleolítico. El Paleolítico, que significa piedra antigua, transcurre desde la aparición de los seres humanos, como hemos dicho antes, de los primeros seres humanos, hasta el descubrimiento de lo que pone aquí, la ganadería. Será la agricultura y la ganadería. Las personas vivían al aire libre, en cuevas, como hemos dicho antes, o en chozas, y estaban en pequeños grupos que se llamaban tribus. Eran nómadas, iban de un sitio a otro y subsistían gracias a la pesca y a la recolección y también a la caza. Para fabricar herramientas tallaban la piedra o el hueso. Con piedra, concretamente, que era el sílex, que era más fácil para tallar, fabricaban bifaces y con el hueso hacían arpones y agujas. Vamos a hacer ahora este repaso del Neolítico. El Neolítico, que significa, pues si el Paleolítico era piedra antigua, Neolítico significa piedra nueva, es el periodo en el que surgieron la ganadería y también la agricultura.
Además, los seres humanos se hicieron, como hemos dicho antes, sedentarios. Y lo que hicieron fue formar aldeas que se situaban cerca de los ríos para tener agua. En esta época se elaboraban herramientas de piedra pulida para poder cultivar la tierra y así elaboraron azadas. Molinos. Al mismo tiempo se produjeron otros dos inventos muy importantes. La cerámica, con la que fabricaban vasijas, ollas, platos y cuencos, y el telar, con el que confeccionaban tejidos con lana y lino. Bien, sobre la edad de los metales, la edad de los metales es el último de los periodos en los que se divide la historia, la prehistoria o la protohistoria. Pues como hemos visto, de la prehistoria. En esta época los seres humanos empezaron a utilizar algo para fabricar objetos. ¿Qué era ese algo? ¿Eran piedras, eran hoces o metales? Pues como hemos dicho, la edad de los metales, lo que hacían fue utilizar pues diferentes metales. Primero emplearon el cobre, luego emplearon el bronce y finalmente el hierro. Con ello fabricaron armas, algunos adornos y variedad de herramientas. Las aldeas fueron creciendo y se convirtieron en ciudades, en pueblos o en urbanizaciones. Pues sí, en ciudades, que estaban rodeadas de ríos, fosos o murallas. Fueron construyendo algunas murallas y los habitantes se organizaron en torno a un guerrero, jefe o alcalde. Pues en torno a un jefe. En este periodo surgió el comercio, que se vio favorecido por diferentes inventos como pueden ser la cerámica, la rueda o la agricultura. La cerámica la hemos visto en el Neolítico. La agricultura también la hemos visto en el Neolítico. Vamos a dejar la rueda. La vela y la artesanía, la agricultura o la ganadería. Agricultura y ganadería, como hemos visto antes, son del Neolítico. Sería la artesanía. La tierra tiene y tendrá siempre muchas historias que merecen la pena ser contadas.